compañeros. Tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. En esta oportunidad me place sobremanera el estar con ustedes, impartiéndoles el curso de Química Orgánica. Quiero a la vez, en una forma personal y en una forma a nombre de la Universidad Rural de Guatemala, darles la más cordial bienvenida a este nuevo semestre en el cual vamos a adquirir nuevos conocimientos y en el cual esperamos, ¿verdad?, de que con esta formación académica a la cual ustedes están siendo acreedores, pues podamos lograr insertar e incorporar en las filas guatemaltecas los profesionales de éxito, profesionales que sirvan para sacar adelante a Guatemala. Mi nombre es Gerson Elías Luna Pimentel, soy ingeniero agrónomo y en esta oportunidad voy a tener el placer de impartir con ustedes el curso de Química Orgánica. Estamos la semana 1. El código que tiene asignado el presente curso es el CB020. En la semana 1 vamos a ver un poco sobre aspectos introductorios sobre la química orgánica. Si nos damos cuenta en el nombre que aparece ahí para el tema, pues tenemos aspectos relacionados con la química del carbono. Entonces, desde aquí, desde el título de la primera semana, ya nos está dando indicios de lo que es la química orgánica, de lo que representa la química orgánica. Y vamos a dar cuenta que la química orgánica en realidad es una rama de una química general, pero una química general la cual se disgrega en algo que tiene vida y en algo que no tiene vida. Y muchas veces vamos a encontrar ciertos aspectos como química orgánica y lo vamos a identificar como la ciencia del estudio de lo que tiene vida. Y por otro lado vamos a tener la química orgánica como esa rama de la química general que estudia elementos inanimados o elementos sin vida. Pero vamos a ver que el concepto que comprendamos, que entendamos sobre química orgánica va un poco más allá de eso. Entonces, cuando vemos el tema que está preparado para esta semana, ya nos arroja un elemento químico propio, como lo es el carbono. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de química orgánica va un poco más allá de únicamente el estudio de los elementos que tienen vida, de los seres vivos. Vamos a dar inicio entonces, pero algo sumamente importante es que cuando nosotros iniciamos todo tipo de proceso investigativo, cuando iniciamos todo tipo de actividad que va enfocada en la búsqueda de un nuevo conocimiento o en la perfección de un nuevo conocimiento, resulta que debemos de trazarnos un camino, una ruta, una vía, la cual debemos seguir y será esa vía la que nos muestre el camino, la que nos muestre la ruta hacia llegar hasta nuestras conclusiones. Eso es lo que corresponde al objetivo. Y precisamente para esta semana nos hemos planteado un objetivo de clase. Este objetivo es conocer los aspectos generales de la química orgánica como una rama de la química, su importancia en los seres vivos y su proceso de hibridación. Entonces, vamos a darnos cuenta de que tanto dentro de la química orgánica va a haber un aspecto muy estrechamente relacionado con los seres vivos. Pero también existe un proceso de hibridación, no un proceso de hibridación como tal dentro de los seres vivos, que son los que estudia la química orgánica en cierta manera, sino un proceso de hibridación de un átomo. Entonces aquí ya estamos relacionando nuevamente la química general, ¿verdad? Recordemos lo que contiene un átomo, protones, neutrones, electrones. Entonces vamos a tener un proceso de hibridación en esos átomos y esto va a dar origen a que tengamos una serie de nuevas moléculas capaces de formar nuevos compuestos. Entonces, vamos a ver a través de esta clase aspectos generales, tópicos introductorios acerca de la química orgánica, relacionados con la química general, qué importancia tienen estas para los seres vivos y cómo se dan, cómo se generan y qué resultado vamos a obtener de esos procesos de hibridación. Iniciemos un poco con aspectos generales, conceptos un poco ya conocidos, pero que debemos reafirmar y debemos de seguir conociendo. ¿Qué es la química? Para muchos la química va a ser un elemento
que únicamente se va a dedicar a generar sustancias. Pero también podemos decir de que la química estudia la composición y las propiedades de la materia. Ahora bien, recordemos que la materia no simplemente es una cantidad de compuestos o es una cantidad de sustancias. Cuando hablamos de materia, por ejemplo, podemos referirnos a un único elemento químico. Esa es materia. Ahora bien, esa materia también puede sufrir transformaciones. Pero hay una parte muy importante, que las transformaciones que sufre la materia no deben alterarse los elementos que la conforman. Entonces, si en algún momento se alteran los elementos que la conforman, estamos hablando de un cambio físico. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo ciertos elementos están cambiando dentro de la composición de esa materia. Entonces, el elemento químico, la parte química, no debe alterarse en ningún momento. Vamos a ver un ejemplo más sencillo un poco más adelante, que es un concepto general acerca de la química, un elemento que todos tenemos muy a la mano, muy a nuestra disposición, para poder ejemplificar un poco más lo que es la química, lo que es la composición química, propiedades que van a tener tanto físicas, tanto químicas. Entonces, si vemos desde esa parte, podemos decir entonces que la química se va a dividir en dos elementos muy importantes. Desde inicios de los siglos XVIII y XIX, la química se ha dividido en dos grandes ramas, la química orgánica y la química inorgánica. Por regla general vamos a entender de que la química orgánica va a estudiar todos los elementos que tienen vida y la química inorgánica los elementos que no tienen vida. Ahora bien, si vemos el concepto que tenemos en la imagen, que nos dice que es una rama de la química que estudia los compuestos del carbono y sus reacciones. Ha afectado profundamente la vida del siglo XX, perfeccionando materiales naturales y sintetizando sustancias naturales y artificiales, que a su vez han aumentado el bienestar y la calidad de vida humana. Entonces, cuando hablamos de química orgánica, según el concepto, no estamos hablando únicamente de elementos con vida, sino que estamos hablando de elementos que contienen carbono. Por eso el título del tema que veíamos al inicio, ¿verdad? La química del carbono. Que dentro de los compuestos orgánicos existe el elemento carbono, no significa que tengan vida. Entonces, si vemos más abajo en el concepto, decimos de que vamos a tener esas sustancias también naturales y artificiales. Entonces, podemos tener elementos artificiales que son hechos a base de carbono y que por lo tanto la química orgánica se va a encargar de estudiarlos. Elementos inanimados. Bueno, pero y no habíamos dicho inicialmente que los elementos inanimados, los elementos inertes, los iba a estudiar la química orgánica. Entonces, muchas veces se suele confundir los dos conceptos. Y en realidad química orgánica trata del estudio de los elementos, de los compuestos que tienen carbono. Obviamente se tiene considerado que el carbono es parte de los organismos vivos. Por lo tanto, se tiende a relacionar la química orgánica con los seres vivos. Por otro lado, tenemos la química inorgánica. Esta generalmente la vamos a asociar con las sustancias inertes. Comprendía el resto de la química distinta a la química relacionada con los seres vivos. Entonces, aquí ya vemos que si por un lado con la química orgánica hablamos de la química del carbono, con la química orgánica vamos a hablar de compuestos, de elementos que no llevan o que no tienen dentro de su composición o dentro de su constitución carbono. Por eso es de que a la química orgánica se le suele llamar la química del carbono, ¿verdad? Porque estudia compuestos que llevan carbono dentro de su composición. Veamos un poco más para terminar de comprender el concepto de la química orgánica. Ya dijimos que química orgánica también la podemos llamar química del carbono, pero no necesariamente va a ser el estudio de los seres vivos. ¿Por qué? Porque significa que vamos a tener
compuestos a base de carbono que no tienen vida, pero que como tienen carbono, los estudia la química orgánica, no la química inorgánica. Ahora bien, de esta cuenta podemos ver la imagen que tenemos en la parte de abajo, en donde tenemos 3 columnas. La primera columna tenemos ciertas sustancias y en las siguientes 2 columnas tenemos un tipo, para definir si la química que los estudia es la química orgánica o la química inorgánica. Sustancias, alcohol, lo estudia la química orgánica. Bueno, pero ¿por qué lo va a estudiar la química orgánica si el alcohol no tiene vida? Correcto, el alcohol no tiene vida. Pero el alcohol, dentro de su composición química, posee carbono. Bueno, veamos el agua. El agua es inorgánico. ¿Pero por qué? Si en el agua hay microorganismos, exacto. Pero el agua es únicamente un medio en el que hay vida. Propiamente el agua no tiene vida. Analicémoslo más de cerca. ¿Qué composición química tiene el agua? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No tiene carbono, por lo tanto, lo va a estudiar la química inorgánica. Una piedra, una roca, inorgánico. ¿Por qué? Porque va a estar hecha a base de fosfatos, a base de elementos ferrosos, a base de azufre. No tiene carbono, es inorgánico. Un ordenador, una computadora, no lleva carbono, ¿verdad? Por lo tanto, es un elemento inorgánico. Las personas, ¿por qué las estudia la química orgánica? Obviamente porque tiene vida. Bueno, ese sería el concepto general. Pero si recordamos, dentro de los seres vivos vamos a tener unas biomoléculas que se llaman carbohidratos. ¿Cuál es el elemento principal de los carbohidratos? El carbono. Por lo tanto, las personas, los seres vivos, los va a estudiar la química orgánica. Un árbol orgánico. ¿Por qué el árbol es inorgánico? Porque tiene vida, sí, porque tiene vida. Pero el dióxido de carbono que el árbol toma de la atmósfera expulsa el oxígeno y el carbono pasa a formar parte de su fuste, de sus ramas, de sus hojas. Pasa a formar parte de la biomasa del árbol. ¿Qué es carbono? El papel es un derivado del árbol, por lo tanto es un derivado del carbono. Entonces, con esto espero de que logremos comprender el por qué en realidad es el significado y la comprensión de lo que es la química orgánica, de lo que es la química del carbono. Ahora bien, ¿qué es el carbono? Una de las características principales que nosotros vamos a hacer ver dentro del carbono es que muchas veces este va a pasar a formar parte de la biomasa de las plantas. Obviamente van a haber plantas que no son capaces de fijar ese carbono atmosférico. ¿Por qué? Porque resulta que la principal fuente de carbono que se incorpora a la materia viva, que se incorpora a los seres vivos a través de las cadenas tróficas, es el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Aun cuando todas las plantas hacen uso de este dióxido de carbono, nosotros incorporamos una mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera debido a combustión de hidrocarburos, empresas manufactureras y otros elementos. Resulta que en realidad el carbono únicamente representa el 0.025% de la corteza terrestre. Entonces estamos viendo de que es una cantidad mínima. Aquí podríamos hacer un apartado y podríamos hacer mención de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si normalmente nosotros vamos a decir el dióxido de carbono es un contaminante, produce el efecto invernadero. Sí, pero si nos damos cuenta, naturalmente lo vamos a encontrar en la atmósfera. El problema se da cuando elevamos más de ese 0.025% de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, ahí estamos elevando el nivel de gas que normalmente vamos a encontrar en la atmósfera. Ahora bien,
La forma como las plantas los van a tomar van a ser en forma de carbonatos cuando lo encontramos en el suelo y de dióxido de carbono cuando lo encontramos en la forma atmosférica, en la forma gaseosa. ¿Qué sucede aquí? Recordemos los dos procesos vitales que realizan los organismos vegetales: respiración y fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? Toma agua, toma dióxido de carbono, toma luz. Al final, esto va a dar un compuesto que va a ser como el resultado de la fotosíntesis. De ese trabajo fotosintético que realizó la planta, expulsa a la atmósfera oxígeno, que es el que tomamos nosotros como seres vivos. Entonces, el carbono que se utilizó en esa reacción fotosintética pasa a formar parte de la constitución de la planta. La respiración es completamente diferente, ¿verdad? Se dice de que hay una parte oscura, una fase oscura y una fase lumínica, en donde la planta durante la noche realiza el proceso inverso. Toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono, similar a los seres humanos. Ahora, lo importante aquí es que de la fotosíntesis, la planta toma 3 elementos: dióxido de carbono, luz solar y agua. Recordemos esto y vamos a ver un poco más adelante el resultado que va a tener de esos 3 elementos que toma la planta. Recordemos entonces, el dióxido de carbono atmosférico es atrapado por las plantas, es utilizado el carbono y el oxígeno es un excedente que tiene la fotosíntesis. El carbono pasa a formar parte o a constituir los elementos vegetales. Ahora bien, si hablamos, por lo tanto, de que tenemos una química del carbono, resulta que también obviamente debemos tener una molécula o un átomo de carbono. Todo lo encontramos en la tabla periódica, ¿verdad? Resulta que de las 4 formas que puede unirse un átomo de carbono con moléculas orgánicas para dar paso o la formación de nuevas moléculas, es que dentro de su composición, dentro de su configuración electrónica, recordemos que los electrones están en la parte externa del átomo, en los orbitales. Y en esa parte el átomo de carbono posee 6 electrones. Significa que él puede unirse a través de 2 o de 4 electrones. Y esos son lo que nosotros conocemos como electrones de valencia. ¿Por qué? Porque son los electrones que están en los niveles más exteriores y que en algún momento tienen la capacidad de poder unirse a otro átomo y de esta cuenta dar origen a la formación de nuevas moléculas. Ahora bien, ¿qué tipos de enlace va a poder formar nuestra molécula de carbono? Por un lado, va a poder formar 4 enlaces simples. Vamos a ir viendo las Cs de carbono. Recordemos que el símbolo para identificar al elemento carbono es la C. Entonces, si nos vamos de izquierda a derecha, podemos ejemplificar que el carbono puede tener 4 enlaces simples. Entonces, podemos decir que el carbono puede formar un máximo de 4 enlaces. El carbono, si vemos en las figuras del medio, en la segunda, siempre de izquierda a derecha, podemos ver de que el carbono de igual forma puede constituir 2 enlaces simples y un enlace doble. Seguimos teniendo 4 enlaces. En la tercera C que tenemos en la imagen, podemos ver que el carbono también puede formar 2 enlaces dobles. Seguimos teniendo 4 enlaces. Y en la última imagen podemos ver un enlace simple y un enlace triple. Esto nos da como resultado 4 enlaces. Entonces, el carbono es capaz de formar hasta 4 enlaces. Esto nos da lugar a que nosotros vengamos y podamos hablar entonces de que podemos tener
una hibridación del carbono. Bueno, ¿por qué poder tener una hibridación? Entonces, el concepto de hibridación cuando hablamos de plantas es como una forma en donde nosotros podemos modificar ciertos aspectos de un cultivo, de una planta, para poderlo aprovechar de una mejor manera. El carbono es capaz de realizar una hibridación. Si lo vemos desde la parte química, desde la parte atómica, la hibridación es lo que vamos a conocer como una mezcla de los orbitales. Recordemos, los orbitales son esas figuras o esas rutas que siguen los electrones dentro de un átomo. Ahora bien, recordemos que el primer nivel, el nivel que va a estar más cercano al núcleo del átomo, va a corresponder el nivel 1. 1 sub S. La S es el suborbital. El carbono va a tener un orbital 1 y un orbital 2, pero el orbital 2 va a estar dividido. Va a estar dividido en un suborbital S y en un suborbital P. Recordemos que el suborbital S únicamente acepta como máximo 2 electrones. Por eso es de que el primer nivel, el nivel 1S, está lleno. Ya no acepta más electrones. Entonces pasamos al orbital 2 con el subíndice S. Obviamente ahí vamos a tener 2 electrones porque no acepta más. Pero el orbital 2, subíndice P, aquí ya podemos aceptar una mayor cantidad de electrones. ¿Qué pasa con el que su subnivel 2P únicamente tiene 2 electrones? Estamos viendo que el carbono dentro de su composición posee 6 electrones. 1 en el nivel 1 y 4 en el nivel 2. Ahora bien, ¿qué es la hibridación? Si nos dice que la hibridación es esa mezcla de orbitales, significa que en algún momento podemos venir y el átomo de carbono es capaz de cambiar un átomo hacia otro orbital. Ahora bien, si nos damos cuenta, no podemos mover el suborbital 1s. ¿Por qué? Porque perdemos la configuración electrónica. No podemos mover, o el átomo no puede mover de un nivel 2py a un 2pz. ¿Por qué? Porque se pierde la configuración. No podemos tener en medio un electrón, ¿verdad? Entonces, como dice de que es una mezcla de orbitales, únicamente podemos mover electrones dentro del orbital 2. ¿Por qué? Porque es el que tiene un espacio vacío y tiene todavía la capacidad de mover electrones. Entonces, ahí es donde sucede un proceso que se conoce como promoción del electrón. Y específicamente en el carbono, la promoción del electrón se da cuando movemos o cuando se mueve un electrón del nivel 2s hacia el nivel 2pz, que es el que está vacío. Y si se dan cuenta, ahí tenemos completamente llenos todos los orbitales del nivel 1 y del nivel 2 que posee el carbono. Esa es la promoción del electrón. El cambio de un electrón del nivel 2s al nivel 2pz. ¿Y la hibridación qué es? El cambio de electrones entre orbitales. Entonces, como obviamente el nivel más externo que posee el átomo de carbono es el 2, significa de que ahí tenemos 4 electrones, ya se dieron cuenta. Significa que tenemos 4 electrones y que ese es el máximo, la mayor cantidad de valencia que puede tener nuestro átomo de carbono. Y si recuerdan, dijimos que la valencia que tenía el carbono iba a ser 2 y 4. ¿Por qué 2? Porque si miramos en los subniveles 2p, tenemos 2 carbonos, más el subnivel S, tenemos otros 2. Entonces, inicialmente podría haber un cambio o una unión utilizando únicamente los niveles 2p, 2px y 2py. Tenemos valencia 2. Pero como todo subnivel es 2 está lleno, tenemos 4. Por lo tanto, el átomo de carbono puede tener de valencia 2 o valencia 4. Bueno, hemos estado hablando de diferentes conceptos
como lo son compuestos y como lo son elementos. Veamos un punto importante para poder definir qué es un elemento químico y qué es un compuesto. Un elemento químico va a ser un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo. Entonces, cuando hablamos de un elemento químico, nos estamos refiriendo al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al hidrógeno, al azufre, al cadmio, al manganeso, al molibdeno. Ese es un elemento químico. Nos dice que en su forma más simple va a poseer un determinado número de protones en su núcleo. ¿Qué significa? De que dentro del núcleo del átomo vamos a tener protones y neutrones. El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene una carga neutra, pero en la parte exterior, en los orbitales, vamos a tener electrones. El electrón tiene carga negativa, recordemos esto, nos va a servir un poco más adelante. Se establece por regla general que el elemento químico se encuentra estable cuando posee igual número de electrones e igual número de protones. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos y los protones positivos. Entonces, si posee 6 electrones y 6 protones, 6 cargas negativas y 6 cargas positivas, significa que el elemento se encuentra estable. ¿Por qué? Porque están niveladas sus cargas eléctricas. Ahí tenemos un elemento químico en su forma simple y en su forma más estable. Por otro lado, podemos tener un compuesto. El compuesto ya nos dice que es cuando una sustancia que consiste de 2 o más elementos posee una composición única que no varía. La partícula más pequeña de un compuesto se llama molécula. Consideremos el agua como un ejemplo. Una molécula de agua siempre contiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, el compuesto es cuando unimos 2 elementos, o al menos 2 elementos. En el caso del agua, si la tomamos como ejemplo, como uno de los ejemplos más simples para poder tomar de referencia esto, resulta que está unido o está compuesto, conformado por 2 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Lo único que el hidrógeno está 2 veces. Tenemos hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Pero en realidad son 2 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, hablemos un poco del agua. ¿Por qué? Pero si el agua es un elemento inorgánico. Sí, tiene razón, es un elemento inorgánico. Ya lo vimos. Podemos ver su composición, hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, H2O. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del agua si estamos hablando de química inorgánica? Bueno, veamos 2 puntos. Vamos a ejemplificar lo que es un elemento químico, lo que es un compuesto químico. Vamos a ejemplificar lo que es composición química, pero sobre todo vamos a ver de que el agua, al ser un elemento inorgánico, juega un papel muy importante dentro de la química orgánica, dentro de los procesos que se dan en la química orgánica. Ahora bien, elemento químico, hidrógenos y oxígenos. 2 hidrógenos y un oxígeno conforman la química del agua. Conforman la química del agua. ¿Qué vemos en la imagen de la derecha? Inicialmente una nube representa la forma gaseosa en la que vamos a encontrar el agua. Sus moléculas están un poco más separadas. En el centro vemos el agua en forma líquida. Sus moléculas están un poco más unidas. Y por lo general vamos a encontrar el agua en forma de hielo, que sería su forma sólida. Entonces vamos a tener gaseoso, líquido y sólido. Sus moléculas adquieren una forma un poco más estable, ¿verdad? Por eso es que el hielo se conforma adquiere una forma un poco más definida, ¿verdad? Por la posición como se colocan las moléculas. Ahora bien, cuando hablábamos de química decíamos de que no se altera la composición. Nosotros podemos tener agua en forma gaseosa, en forma líquida y en forma sólida. Esos son cambios físicos. Pero ya sea en forma líquida, gaseosa o sólida,
el agua va a seguir siendo H2O. En ningún momento se perdió la conformación química que ésta tenía. Ya sea en forma líquida, es H2O, es agua. En forma de vapor, en forma gaseosa, es H2O, sigue siendo agua, solo que en forma de vapor. Cuando tenemos hielo, tenemos agua, agua sólida, H2O en forma sólida. Por lo general, nosotros tendemos a decir o a referirnos al agua cuando nos referimos a la parte líquida, a la forma física que puede adquirir el agua. Pero cuando hablamos de química, agua sigue siendo agua, ya sea líquida, gaseosa o sólida, sigue siendo H2O. ¿Qué pasaría si quitamos un hidrógeno? Ahí sí alteramos la forma química, ya no tenemos agua. Entonces no confundamos la parte química con la parte física y espero que con esto hayamos comprendido la parte de lo que es un elemento químico y la parte de lo que es un compuesto químico. De esta cuenta nosotros vamos a tener que los diferentes procesos que se dan para conformar el agua, esta va a poder pasar por diferentes estados físicos, no estados químicos, o diferentes cambios físicos. Si hablamos de un estado líquido, un estado sólido, lo llamamos como solidificación. De un estado sólido a líquido, fusión. De sólido a gas lo llamamos sublimación. De gas a sólido, cristalización. De líquido a gas, vaporización. Y de condensación al líquido, de gas a líquido, perdón, lo llamamos condensación. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una serie de cambios físicos que puede pasar el agua. Existe un concepto, existe un término para referirnos a cada uno de estos cambios físicos. Pero lo importante aquí es recordar que aún con todos estos cambios físicos por los que pueda pasar la molécula del agua, su constitución química, sus elementos químicos no se ven alterados. Su constitución química de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno siguen siendo esos, aun cuando vemos que pase por todos estos estados físicos que hemos estado viendo. La química orgánica resultó ser uno de los elementos que dieron mucha dificultad cuando empezaron sus estudios. Esto debido a que en el tiempo que iniciaron los estudios sobre la química, los alquimistas se dieron cuenta de que la química orgánica en realidad podía explicar ciertos conceptos que en ese momento se le atribuían únicamente a una concepción divina. Y se decía entonces de que de la nada podía resurgir la vida únicamente por un ser superior. Muchos investigadores entonces ocultaron sus descubrimientos. Muchos de ellos, incluso ciertos descubrimientos, no supieron qué era, tuvieron el miedo de poderlos hacer ver, porque se tuvieron muchos problemas. Incluso se mató a muchas personas por tener un concepto contrario al que se dictaba en ese tiempo. Dos estudiosos de esa época, Berzelius, consideraba que muchos compuestos orgánicos únicamente se podían elaborar a partir de sustancias vivas. Y en cierta medida tenía la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de un elemento de carbono, hablemos de un carbohidrato, nosotros podemos generar energía, podemos generar una proteína, un ácido nucleico, que también es un elemento de carbono. Ellos no lo veían tanto a esta profundidad, ¿verdad? Pero sí postulaba él de que únicamente podíamos generar compuestos orgánicos a partir de otro compuesto orgánico. Pero después apareció Wöhler, que elaboró un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Entonces él ya parecía ir un poco contrario a lo que se conocía o a lo que se sabía o a lo que se pensaba en ese entonces, ¿verdad? Vino Wöhler y él estaban realizando unos estudios en los que ellos esperaban producir como molécula final lo que se conocía como cianato de amonio. Cuando sonamos amonio, recordemos que ahí nos hace referencia a nitrógeno, a urea, a elementos similares, ¿verdad? Entonces, ellos hacían ver
de que una parte de carbono, de oxígeno, 2 de nitrógeno y 4 de hidrógeno, era lo que en algún momento iba a dar lugar a ese cianato de amonio. Eso era lo que se esperaba al unir, mezclar ciertos compuestos. Pero resulta que al final Wöhler lo que encontró fue una sal. El resultado no fue el cianato de amonio, sino una sal. Y resulta que la sal que él descubrió fue la urea. La urea es un compuesto orgánico. Porque si vemos abajo donde dice obtained, en la parte central donde se unen los átomos de H2N, con el oxígeno es un carbono el que está uniendo esos enlaces. Recordemos, en esta parte el carbono está uniendo a través de un enlace doble y 2 enlaces simples, que es una de las formas en las que se puede unir, ¿verdad? Y al final teníamos una molécula que contenía carbono, 4 partes de hidrógeno, 2 partes de nitrógeno y una de oxígeno, que no era más que la urea. Entonces se dio cuenta también de que podía crear un elemento orgánico a partir de elementos inorgánicos. Entonces, todos estos conceptos fueron los que fueron dando origen a dividir una química general en una química orgánica. La química orgánica también es llamada la química del carbono, ¿verdad? Y esto porque estudia sustancias y compuestos del tipo orgánico, los cuales tienen como base combinatoria o como elemento central el elemento del carbono. Muchos van a contener dentro de su composición elementos como hidrógenos, azufres y oxígenos. Estos compuestos orgánicos van a constituir las diferentes formas de vida en nuestro planeta. Entonces, por eso es de que solemos relacionar la química orgánica con la vida. ¿Por qué? Porque todo elemento que básicamente tenga carbono, por lo general va a tener vida. Vamos a ver un poco más adelante que también vamos a tener compuestos que tienen carbono, pero que son inanimados, que no tienen vida, pero que en algún momento llegaron a contener vida. Eso es lo que vamos a discutir un poco más adelante. Más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono. Todos los compuestos necesarios en la vida tienen como estructura el carbono. Las 4 moléculas de la vida, 4 moléculas que todos los seres vivos poseen: ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y grasas, carbohidratos o azúcares. Todos llevan dentro de su composición carbono. Por eso es que llamamos química orgánica, química de la vida o química del carbono. El progreso de la química orgánica nos dejó el desarrollo de la industria farmacéutica, fibras sintéticas, fertilizantes, aceites, etc. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces vamos a encontrar elementos inanimados hechos a base de carbono y que por lo tanto la rama de la química que se va a encargar de estudiarnos va a ser la química orgánica. En el caso de los seres vivos vemos características muy propias: nacer, crecer, comer, alimentarse, reproducirse, morir. Obviamente el carbono se va a mover de estas zonas, desde el elemento que nos sirve para nutrirnos, para comer, hasta cuando morimos. Entonces, esto significa que en algún momento el carbono se va a desplazar en todos esos niveles, en todas esas actividades. Significa de que ahí no estamos hablando de una muerte de la materia, sino que un cambio. Y aquí viene el concepto general que se conoce sobre materia, ¿verdad? Que esta no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Vamos a ver cómo se va a transformar y cómo la vamos a poder mover en los distintos niveles que vamos a encontrar de los seres vivos. Ahora bien, podemos ver aquí en esta parte que podemos tener elementos inertes, como una medicina, una urea, y vamos a tener también seres vivos, seres que poseen vida, pero que ambos comparten dentro de su composición el carbono y que por lo tanto los va a estudiar la química orgánica. Todos los seres vivos estamos formados por esas 4 moléculas orgánicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Todos ellos tienen como base general o como elemento principal dentro de su composición el carbono. Todos esos productos orgánicos también van a estar presentes en la ropa, en los jabones, en los champús, desodorantes, medicinas, perfumes, comida, utensilios de cocina.
Entonces podemos ver y podemos reforzar esa parte en donde podemos decir que la química orgánica no solo estudia los seres vivos, sino que la química orgánica va a estudiar los compuestos que están a base de carbono. Obviamente, si dentro de esos compuestos a base de carbono vamos a tener elementos que tienen vida, como los seres humanos, o elementos que no tienen vida, como una tela, como un jabón, como un shampoo. Aquí es donde caemos a un elemento muy primordial. Cuando las plantas realizan la fotosíntesis, toman del ambiente dióxido de carbono, toman luz solar y toman agua. El proceso fotosintético da como origen dos elementos: oxígeno, que es expulsado a la atmósfera, y una azúcar, una glucosa, que lleva como forma estructural C6H12O6. 6 carbonos, 8 hidrógenos, 6 oxígenos. Entonces, si hablamos de glucosa, hablamos de un azúcar, es un elemento inanimado, pero dentro de su composición tiene carbono. Por lo tanto, lo va a estudiar la química orgánica. Y si nos damos cuenta, ese carbono que se produce en la fotosíntesis, que se transforma en la glucosa, bueno, que se ha venido transformando desde el dióxido de carbono, se transformó a glucosa, la planta lo asimila y pasa a formar parte de su biomasa. Entonces estamos viendo cómo el carbono no se perdió, sino simplemente se transformó en los diferentes fases o en los diferentes procesos que realizó la planta. Vamos a encontrar en una forma lineal o en una forma cíclica. Entonces la glucosa va a tener las dos formas estas, una forma lineal y una forma cíclica, pero al final dentro de su composición lleva el carbono. Ahora bien, ¿cómo se va a mover el carbono? ¿Cómo no se va a perder el carbono, sino que se va a reutilizar y se va a transformar? Aquí entramos en la cadena trófica o alimentaria, y esta nos dice de que son como los distintos elementos se mueven a través de un esquema en donde vamos a tener organismos productores, organismos consumidores y organismos descomponedores. Este principio es aplicable a animales acuáticos, aéreos y todo. Básicamente el productor va a ser la planta, es la primera que toma el carbono como molécula y lo utiliza. Vamos a tener consumidores primarios, un caracol que consume la hoja, un consumidor secundario, una ave que se come al caracol, un consumidor terciario que se alimenta de la ave. Aquí es donde podemos incluir al hombre, ¿verdad?, dentro de los consumidores. Y al final, todas estas plantas al morir, los consumidores primarios, secundarios y terciarios, terminan siendo consumidos por un descomponedor que está en el suelo. Y todo el carbono que se movió de la atmósfera a la planta, a los consumidores, lo asimila el descomponedor, para posteriormente asimilarlo nuevamente un productor. Entonces, aquí el concepto de que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, es aplicable. ¿Por qué el carbono es tan necesario para la vida? Simplemente porque el carbono es la parte constitutiva de las moléculas de la vida: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son azúcares o almidones, y los elementos que la componen son carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos son grasas y aceites que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas son enzimas y anticuerpos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Ácidos nucleicos, ADN y ARN, que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, la química del carbono, la química orgánica, va a estudiar compuestos formados por carbono, que estos pueden tener doble origen: un origen natural y un origen artificial. Los naturales los vamos a encontrar en las plantas, pero también lo vamos a encontrar en la desasimilación, en la descomposición que realicen los organismos. Y artificiales, como los hidrocarburos, vamos a ver una clase solo para eso, y como los plásticos, de igual forma, todos los elementos que se puedan generar a través de un laboratorio.
Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio. La número 1, ¿cuál es el nombre de la rama de la química que estudia los compuestos del carbono y sus reacciones? La número 2, ¿cuántos enlaces es capaz de formar el carbono en sus compuestos orgánicos? La número 3, ¿cómo se le llama la mezcla de orbitales para formar enlaces que ocurren con el carbono? La número 4, ¿cuál es el nombre de la liberación de un electrón en S y el envío a PZ, que ocurre en la molécula del carbono y que le permite formar 4 enlaces? Y la número 5, ¿cuál es la principal fuente de carbono en la atmósfera? Compañeros, muchas gracias por su atención.